Gracias al comité organizador, gracias a todo este grupo de profesionales maravillosos que seguimos en la constancia de trabajar en cuidados paliativos. Yo encantada de poder compartir con todos los profesionales de la salud, especialmente, ¿cómo están ustedes? Vienen de una jornada larga, así que vamos a hacerlo algo muy interactivo para que puedan ustedes ya terminar esta mañana tan fructífera y seguir en este camino de los cuidados paliativos, ¿no? Que en realidad es tan importante. Nosotros ya estamos a puertas, si bien es cierto, con una ley que se emitió a través del Congreso de la República, más importante, ¿no? Y luego se ha estado trabajando el año pasado y hemos tenido el gusto de trabajar con algunos de los integrantes del Hospital Cayetano Heredia, los Aló, licenciada. Aló. nacional. No sé qué está pasando. ¿Aló? ¿No se me escucha? No, la última parte. Si ahorita La está última parte correcto, no, del plan nacional. no. ¿Puede repetir? Entonces, tengo que hablar un poco más fuerte de repente, ¿así será? No, se está yendo un poco la señal. Sí, Ahí. sí, sí, sí. Parece que cuando cambiaron de aula la señal ya no ha sido muy buena. Pero bueno, Ahorita trataremos de se, ver de que ahorita se escucha bien, pero hay momentos ahorita que bien. sí, Ya, perfecto. Trataré de no moverme mucho entonces y de tener el micrófono cerca. Ahora sí, ¿estamos bien? sí. Gracias, muy amables. Bien, hemos tenido una conferencia también muy importante de unos docentes, profesores de España que muy bien han conversado con el sistema de salud, de lo que significa la atención domiciliaria. Del trabajo en equipo, multidisciplinario, interdisciplinario, pero un aspecto muy importante y agradezco que se tome en cuenta es la valoración clínica, la enfermería de avanzada, y esta valoración del paciente de cuidados paliativos, tanto aplicable para a la atención hospitalaria como para la atención domiciliaria. En primer lugar, parámetros de evaluación clínica de enfermería. El examen físico, que ya sabemos debe ser cefalocaudal. La revisión de la historia clínica, recordemos, el diagnóstico anátomo-patológico es muy importante y es lo primero que nosotros debemos conocer. Luego, conocer extensión de enfermedad, cuidados paliativos en el mundo entero es de carácter no oncológico. Pero los cuidados paliativos nacen por el dolor por cáncer, por las entidades oncológicas, y entonces es donde tenemos mayor experiencia. Así que conocer el diagnóstico, si hablamos de cáncer anátomo-patológico, extensión de enfermedad, es muy importante, porque luego sobre esos parámetros clínicos, fisiopatológicos, nosotros los enfermeros vamos a establecer los planes de cuidados y las intervenciones de enfermería. La identificación de exámenes de laboratorios, algo importante es identificarlas porque de repente por ahí se indica una instalación de un catéter subcutáneo para control de síntomas o para una infusión continua por bomba infusora elastomérica y resultó que no nos percatamos que el paciente estaba en plaquetopenia. Y entonces se pueden cometer esos tipos de errores. La entrevista básica importante, empezando por un espacio
muy importante. El mirarle a los ojos a la persona también es muy importante, porque entonces la persona siente que uno le está escuchando, que uno está valorando lo que le está diciendo. Y esta entrevista obviamente que tiene que ser acompañada por el paciente con su cuidador, con su familiar directo, con aquel que prodiga los cuidados. En cuidados paliativos, y yo creo que ahora en todas las especialidades, en todos los sistemas de cuidados del paciente, la presencia del familiar, del cuidador, es muy importante. En nuestras entrevistas, en nuestras evaluaciones, en nuestros sistemas o planes educativos, tienen que estar ambos. Inclusive, las unidades de cuidados paliativos, de cuidados intensivos, por ejemplo, ahora están, ¿no?, apostando por la intervención del familiar, unidades de cuidados intensivos de puertas abiertas. Y esto es un aspecto muy importante, uno de los pilares básicos que se trabaja en cuidados paliativos. La aplicación de escalas de valoración es otro de los aspectos importantes y es de lo que nos lleva a hablar de existen muchas. En cuidados paliativos no estamos descubriendo la pólvora. Cuidados paliativos ya se ha trabajado hace muchísimos años en Europa, inclusive aquí en nuestro país. Son casi 20 años de trabajo de cuidados paliativos que no han sido visualizados por el sistema de salud y que a partir del 2017, como política, se toma en cuenta que debe existir dentro del sistema de salud esta atención para el paciente, para el usuario, para el necesitado, y que debe ser integrado a través de un plan nacional. Y es en el 2018 donde se logra integrar. Este año nosotros esperamos que ya podamos emitir todas las sugerencias que nos han hecho del plan y pueda este año, yo estoy segura, antes de medio año ya debe estarse promulgando. Y a esto va que les digo que no estamos descubriendo la pólvora. Existen escalas de valoración validadas desde el punto de vista oncológico y desde el punto de vista de cuidados paliativos. Y existen los registros, y los registros son muy importantes que nos van a permitir ver la evolución del paciente en cuanto a nuestras intervenciones, tanto en administración de medicamentos, ¿no?, de carácter emocional y espiritual. Somos un equipo, ¿sí? Pero el valor agregado de la carrera de enfermería es que estamos las 24 horas con el paciente, ¿sí? Y entonces podemos captar aspectos importantes que luego podamos nosotros interrelacionarlos en el equipo y poder lograr que, por ejemplo, la asistenta social pueda intervenir más adecuadamente, ¿no? O el psicólogo pueda intervenir más adecuadamente, y es una ganancia del paciente, la enfermera informa sus intervenciones, la asistente social, que aquí me acaba de presentar una gran amiga, a quien saludo, Mónica Álvarez, que es una de las pioneras de trabajo de la asistenta social del trabajador social en cuidados paliativos aquí en Perú, ¿no? Y tengo el gusto de conocer. Entonces, ella, por ejemplo, nos reunía al equipo y nos contaba, así, realiza una visita domiciliaria y luego le cuenta al equipo qué encontró, cuál fue su evaluación y cuáles son sus intervenciones, y esto nos ha permitido mejorar también a nosotros, ¿eh? Y luego los registros que son muy importantes, como decía. A ver, acá tenemos una valoración clínica de enfermería a través de 2 escalas de valoración oncológica. El estatus performance o el estado funcional del paciente, ¿no? Y que aplican estas escalas para cuantificar objetivamente el estado funcional. Tenemos 2 que actualmente la utilizamos, que es la escala del Grupo Cooperativo de los Europeos, el ECOG o ICOG, y la escala de Karnofsky, que las podemos utilizar perfectamente el equipo de salud, médicos, enfermeras. Tenemos una escala del sistema de Edmondo. Edmondo
sigue siendo un grupo muy importante a nivel mundial de todos estos aspectos del desarrollo de los cuidados paliativos, tienen muy buenas guías de atención de síntomas en cuidados paliativos. Y, por ejemplo, ellos crearon este sistema de evaluación. ¿Identifican cuántos? 10 síntomas. Dolor es el primero si hablamos con pacientes de carácter oncológico. Ojo, pacientes de carácter oncológico, el dolor va a ser nuestro primer síntoma, ¿sí? Pero en pacientes de carácter no oncológico hay que tener así un poco de cuidado, porque de repente el primer síntoma puede ser la disnea, la fatiga, la astenia, el cansancio, la ansiedad, la depresión, no el dolor. Entonces, pero en este caso ellos colocan al dolor como uno de los síntomas principales, que es una luz roja a la cual debemos tomarle muchísima atención, el cansancio, las náuseas, la depresión, ansiedad, somnolencia, miren ustedes, el apetito, si es bueno, si no hay apetito, la falta de aire o la disnea, ¿sí? Y la dificultad para dormir, que es otro de los aspectos importantes. Entonces, síntomas que ellos han enmarcado como que los más importantes que no debemos de dejar de cuidados paliativos y que debemos tomarle mucha atención a cada uno de estos síntomas. Que aplicaron una escala numérica de 0 al 10. ¿Y ven? Dolor, que todos conocemos ya, creo que hace algunos años venimos nosotros difundiendo cómo se valora el dolor, cómo se mide, cómo se cuantifica de 0 al 10. ¿No? Y así han aplicado las escalas numéricas en cada uno de los síntomas. La escala funcional de Karnofsky, por ejemplo, ¿no? La escala funcional de Karnofsky nos va a permitir 3 aspectos importantes. Conocer la capacidad del paciente para poder realizar actividades cotidianas. En cuidados paliativos hay que dejar que el paciente se autocuide, o sea, el autocuidado es lo que debe primar en la intervención de enfermería. La escala de Karnofsky es a esta valoración. Y eso está encajando dentro de las categorías del paciente con enfermedad en estado terminal, que muy bien la CECPAL nos ha determinado y habla de tiempos de vida de 6 meses, menores a 2 meses, y los pacientes en estado agónico. Esta es la escala de Karnofsky, también muy conocida a nivel mundial, ¿sí? Donde la valoración es de 0 a 100. 100 tenemos a un paciente aparentemente normal, o sea, aquel que le decimos la procesión va por dentro. No se evidencian todavía que los signos están alterando su estado funcional en la persona. Entonces, el paciente se puede cuidar muy bien, el paciente va a la consulta caminando, pero luego puede ir decayendo. Conforme va a ir evolucionando la enfermedad, obviamente la valoración de Karnofsky va a ir siendo cada vez menor, como síntoma. Una gran atención, ¿no? Y si estamos frente a un 10, pues estamos ya frente a un paciente en franco estado de agonía, ¿no? O un paciente en estado moribundo. Entonces, estos son 2 instrumentos importantes que nosotros debemos tener como bases para realizar nuestras entrevistas, nuestra valoración clínica, para ir a casa, al domicilio, que es un templo del paciente, que nos permite ingresar y deben ustedes saber que es maravillosa la forma en que el paciente nos recibe y luego nos agradece la familia todas las intervenciones desde el punto de vista de valoración, de educación, de acompañamiento, de palabras, ¿no? Que a ellos les puedan. La escala de Bartel es una escala que mide actividades básicas de la vida diaria. Es otra que utilizamos
veces tiene dificultad para poder realizarla. Sus objetivos son evaluar la capacidad funcional, como las otras dos escalas, las anteriores, el ICOG y el Karnofsky, detectar el grado de deterioro, monitorizar objetivamente la evaluación clínica, y en este sentido, para nosotros los enfermeros, monitorizar también efectos de los tratamientos con fármacos. Hemos aliviado el dolor en cuanto, estamos aliviando la disnea en cuanto, porque luego esta valoración es muy importante cuando nosotros lo reportamos, ¿no?, al médico, que es el que indica los fármacos, indica las dosis, pero ellos confían mucho en la valoración que el enfermero hace de la efectividad del tratamiento. Y nos va a permitir diseñar planes de cuidados y de rehabilitación también, porque también los pacientes de cuidados paliativos pueden perfectamente ingresar a programas de rehabilitación, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? El mensaje es que los cuidados paliativos no inician cuando el paciente ya tiene menos de 2 meses de vida. Esos conceptos no son reales. El concepto de cuidados paliativos es una intervención desde el momento en que al paciente se le diagnostica y se le comunica una mala noticia de que tiene una enfermedad incurable, de que su enfermedad se va a controlar. ¿Ven? Entonces, no ingresar los cuidados paliativos tarde, cuando ya realmente los síntomas, muchos de ellos son incontrolables, como el dolor, por ejemplo, la falta de aire, la ansiedad, la depresión. Los cuales consultados tempranamente a los servicios de cuidados paliativos, se pueden realizar planes de intervención desde el punto de vista laboral, por ejemplo. Su reinserción a la sociedad o algunos aspectos de rehabilitación. Mientras el paciente no se deteriore, nosotros podemos trabajar perfectamente estos planes de intervención. Bartel habla de una puntuación de acuerdo a cada actividad. ¿Ven? La puntuación es de 5 en 5, la puntuación máxima es de 100, indica independencia, ¿sí? Para los cuidados personales, nuevamente hablamos de autocuidado, ¿sí? Pero no indica tampoco de que el paciente pueda vivir solo. Yo creo que desde el punto de vista, ya tantos estos años de avanzar, no solo en cuidados paliativos, sino en la especialidad de oncología, me ha llevado a la conclusión de que un paciente nunca debe ir solo, ni siquiera una consulta médica, así el paciente veamos que camina, que se vale por sí mismo. Porque no sabemos qué pueda pasar, ¿no? No sabemos qué noticias nos puedan dar. Y siempre se necesitará un soporte familiar, que es el más importante en este caso. Aparte del soporte que nosotros como equipo podamos darle, es muy a la escala de Bartel, el comer, que es algo tan importante y por lo cual la familia se preocupa mucho, ¿no? Porque en el Perú y en el mundo entero tenemos la idea de que la persona, el paciente que come no muere. Y es verdad, solo que hay que saber alimentarse. Entonces hay que también dar indicaciones de nutrición, qué es lo más recomendable, qué debo quitar de mi dieta, qué no. Y aquí pues las licenciadas de nutrición tienen un rol importantísimo en el equipo multidisciplinar. Evaluamos comer, lavarse, ¿sí? Arreglarse. Importante es estar siempre arreglado, limpio. Vestirse, la micción, la deposición. O sea, miren ustedes, el uso de poder ir a instrumentos que solamente puede el paciente realizar sus necesidades básicas y tan íntimas como
la misión o la deposición y lo tenga ya que realizar en cama. Es bastante difícil para la persona como ser humano, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Trasladarse. Yo, por ejemplo, ahorita no puedo estar con ustedes porque he tenido una dificultad de que me doblé el pie, les cuento, y bueno, por ahí he tenido 2 pequeñas fracturas y estoy con una bota de yeso. ¡Por Dios! Sí, me ha costado adaptarme a estar con esta bota de yeso, les digo. Se los cuento, se los comparto, porque no es nada fácil. Allá y digo, Dios mío, el paciente que está postrado, que no nos dice que le duele, tiene dolor. Si solo yo, porque estoy imposibilitada por una bota de yeso, ahora ya me adapté al andador, a las muletas primero, ahora al andador, ya me puedo movilizar mejor, aún así requiero ayuda. Requiero que alguien esté a mi lado por si puedo, pues, ¿no?, sufrir por ahí que me mareo y me puedo caer. Me imagino un paciente que cada vez se va disminuyendo físicamente porque, bueno, va entrando en astenia, cansancio, porque el dolor se lo impide, y luego aquel que está postrado. Sí, duele. El hueso duele, y duele mucho. El estar postrado tanto tiempo, y aún los pacientes, miren, en estado de caquexia, siquiera yo estoy rellenita, por ahí tengo algo de almohaditas, pero el paciente que está en caquexia es terrible. Entonces, una correcta valoración, utilizar los instrumentos que ya tenemos y que a ustedes se los estamos dejando y que estamos compartiendo hoy para que puedan ser de uso diario o cada vez que el paciente acuda a la consulta y cada vez que ustedes, colegas, realicen su visita domiciliaria. Se habla de una escala de Ramsay y yo aquí la presento, es una escala de valoración de tipo neurológica, y también se utiliza cuando los pacientes tienen necesidad de sedación. La sedación es una práctica aceptada en el mundo entero. Ahora, hay que estar bien entrenado para sedar. Cuidados paliativos no es eutanasia. Cuidados paliativos no es distanasia. Cuidados paliativos es lo que nos dijo San Ramón de Lima. Corazón en las manos. Cuidados paliativos es alivio de síntomas. Cuidados paliativos es que si tú estás en pánico y tienes una enfermedad de cáncer de pulmón donde te estás ahogando y estás entrando ya en una fase casi de agonía, no puedo permitir que tengas ese sufrimiento. Entonces, existe la práctica clínica de sedación y que debe ser obviamente aceptada por el paciente, aceptada por la familia. ¿Cómo lo aceptan ellos? Bajo una buena explicación del equipo, bajo un soporte importante médico que le pueda explicar qué significa una sedación. Entonces, Ramsay nos permite evaluar si vamos bien también desde el punto de vista neurológico o si la sedación está siendo efectiva, si no estamos tampoco en un en esta etapa es muy importante. Que es muy parecido al ICOG, ¿no? Que ya casi, bueno, ahorita en estos momentos en oncología actualmente más estamos utilizando el ICOG, y los enfermeros de cuidados paliativos utilizamos ICOG y Subron. Escalas de dependencia. Las escalas de dependencia son de enfermería y son, no distan mucho de estas, pero sí nuestras intervenciones son diferentes, ¿sí? Así como la escala de Norton para evaluar piel. Estas son escalas de calidad de vida y escalas oncológicas para evaluar, como bien decía, el estado físico del paciente y cuánto la enfermedad está afectando el estado físico, ¿no? Y tenemos también el índice de CAT, que es muy parecido a Bartel. Vemos actividades de la vida diaria, el baño, el vestido, el uso del retrete del water, la movilidad,
¿sí? La continencia, y aquí vemos el uso de pañales, si son necesarios, la alimentación, que es otro de los aspectos importantes, y aquí la calificación es independiente o dependiente. No olvidemos la evaluación de la calidad de vida. La evaluación del paciente de cuidados paliativos no es solo una evaluación desde el punto de vista de síntomas o físicos. ¿Dónde queda la calidad de vida? Acordémonos, somos seres biopsicosocio espirituales, emocionales. Frente al impacto que puede evolucionar grotescamente como el cáncer, dependiendo del tipo de cáncer, y con mi estilo de vida, uso los medicamentos como son, hago ejercicios, tengo mayor expectativa de vida, a diferencia, por ejemplo, de un cáncer de páncreas, ¿no? Pero ambas son malas noticias. Una de repente peor que otra. Y mi calidad de vida, un diagnóstico funesto de una enfermedad incurable, obviamente voy a entrar en un estrés psicológico, que va a producir ansiedad, dependencia. Entonces la calidad de vida tiene que ver con la capacidad de actuación o funcionar en momentos dados, interpretando su dolor físico y emocional como una reacción normal al impacto de la noticia. Salud física, estado psicológico, nivel de dependencia, relaciones sociales, relación con el entorno, afectan la calidad de vida. Entonces son parámetros a evaluar. Dimensiones de la calidad de vida, la dimensión psicológica es importantísima. Así que hay que evaluar el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la autoestima. De la mano. Consulta médico y enfermera y nos dice, pues mi hija cree que soy un paquete, que soy una silla. Doctora, yo soy todavía el padre. Licenciada, yo todavía soy la mamá. Todavía quiero mandar en casa, pero ya no me dejan. ¿No? Y entonces la persona va disminuyendo su autoestima. Es muy importante evaluar cómo estamos en este sentido para luego trabajar, quizás no con el paciente, sino ahí la intervención va dirigida hacia el familiar, el cuidador principal, que no hace malas cosas. Recordemos que el cuidador principal, el familiar, no estudió para cuidar, no estudió para administrar un medicamento por alita subcutánea. Entonces no podemos exigirle perfección en el cuidado. Tenemos que ir de la mano con ellos. Y a veces ellos sobreprotegen. Pues, ¿quién no quiere proteger a su familiar si sabe que está en momentos difíciles de una enfermedad? Pero ahí tenemos que estar el equipo para poder guiar adecuadamente al cuidador. Los niveles de medición de calidad de vida. A ver, hay escalas para medir la calidad de vida. ¿Qué es lo que queremos? Calidad de vida. Era nuestro gran profesor en cuidados paliativos a nivel mundial, ¿no? Y si ustedes recuerdan, él dice, luz roja para el control de síntomas, luz roja para el control de síntomas. Y síntomas principales, como por ejemplo pone el dolor, ¿verdad? Y luego le coloca en este semáforo una luz azul para los aspectos legales. Pues bien, hay que evaluar desde todas las áreas de calidad de vida. Conocer el estado subjetivo del paciente en relación a su enfermedad. ¿Qué sabe el paciente? ¿Cuánto sabe él? ¿Cuánto de su realidad se le ha comunicado, se le ha dicho? Es su derecho saberlo. Como predicción de la evolución de la enfermedad, para realizar detección precoz de los problemas, factor de elección del tipo de tratamiento a aplicar también es muy importante. En algún momento
el paciente lo solicitará, le daremos tiempo para que usted vaya elaborando la idea de que tiene que tener un catéter ahí colocado para administrarle su medicamento. La variable para ensayos clínicos también es muy importante, porque es importante los ensayos clínicos. No debemos darle la espalda, y en cuidados paliativos también. Debemos hacer mucha investigación en ese sentido. Y la variable tener en cuenta en las decisiones de sistema de salud. Ya para ir terminando, miren ustedes algunos síntomas que afectan la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Miren, síntomas físicos, molestias en la boca, dolor, molestias al miccionar, estreñimiento, diarrea, caída del cabello, náuseas, vómitos, dificultades respiratorias, problemas de voz. En los hábitos cotidianos, disminución de la movilidad, comer menos, dificultad en las tareas de la casa, disminución de su actividad laboral. Ahora nosotros que las mujeres trabajamos, ¿no? Y tenemos que trabajar porque hay necesidad. Dificultades para moverse el cuerpo, la fatiga, y luego dificultades familiares y sociales. ¿Ven? Sentirse menos atractivo, dificultades para distraerse, para con los hijos, con la pareja, la actividad social, problemas de información, preocupaciones económicas. ¿Quiénes no tenemos preocupaciones económicas ahora? Algunos más, otros menos, pero los pacientes con una enfermedad crónica, tributarios de cuidados paliativos, hoy, con el plan de cuidados integrales del cáncer, Plan Esperanza, por lo menos los oncológicos están cubiertos en medicinas, en fármacos, en exámenes de laboratorio, exámenes complementarios, qué sé yo, al 100%, en algunas instituciones. En otras instituciones no cubre al 100%. Me pregunto yo, ¿por qué? ¿Por qué si en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, que es mi casa principal, cubrimos al 100%, no cubren en otros establecimientos de salud al 100% el SIS a los pacientes de carácter oncológico, de cuidados paliativos? En todo, no solo fármacos, en todo. Nos está faltando insertar la visita domiciliaria, pero tenemos que lograrlo. Este año tenemos que lograrlo. Finalmente, el malestar psicológico, la ira, la ansiedad, la insatisfacción con el propio aspecto, la depresión, problemas de concentración, disminución del interés por las cosas, el miedo. ¿Quién no tiene miedo? ¿Quién no tiene miedo? Y la valoración negativa del día. Como dice la canción, para terminar, 3 cosas hay en la vida: salud, mi entorno, que es mi dimensión psicológica y social. Es muy importante que sea el propio paciente quien defina la situación que está viviendo. Que el propio, que sea él quien evalúe su necesidad, ¿sí? Y frente al profesional y a los familiares. De hecho, la calidad de vida de los pacientes no debe ser subestimada desde un punto de vista externo. Nosotros no debemos subestimar al paciente. Espero todo haya estado al alcance, a la altura. Gracias, mil gracias. Ahí están mis correos y espero volver a vernos pronto, ¿sí? Gobierno del Perú. El Perú primero.